vamos a dar inicio. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, por la oportunidad de acompañarnos esta tarde una vez más. En esta ocasión tengo el privilegio de estar con Dionisio y Pablo, ya grandes amigos y fieles compañeros de este espacio. Vamos a platicar en esta tarde justamente respecto de algunas propuestas en materia de la iniciativa de reformas para los aspectos fiscales del 2021, con la aclaración de que todavía no es definitivo, pero creemos que muchas de estas cosas al final sí se van a aprobar. No le vemos mucha intención al legislativo a hacer grandes cambios, y entonces pues es prepararnos. De hecho, también ya empiezan por ahí a surgir algunas otras propuestas, concretamente, por ejemplo, Prodecon ya mandó por ahí algunas propuestas al Congreso. Entonces no es definitivo, pero pues bueno, vamos a avanzar un poco respecto de lo que tenemos hasta el día de hoy, lo que yo denomino el estado del arte respecto de los temas fiscales. Y bueno, en esta tarde la idea es hablar justamente de lo que se denomina el paquete económico para el año 2021, que prácticamente se conforma en dos apartados, ¿no? El primero, que son los aspectos que tienen que ver con la cuestión del ingreso y del gasto público, en la parte económica, a través de 3 documentos que se han enviado al Congreso, que son los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos para el 2021, y el segundo apartado, que se conoce, del paquete económico 2021, en donde se integra lo que se conoce como la miscelánea fiscal, en donde prácticamente están las propuestas, las propuestas de reformas a las leyes del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y impuesto especial sobre producción y servicios, así como el Código Fiscal de la Federación, y finalmente las reformas de la ley, a la Ley Federal de Derechos. Hacer la precisión que estas propuestas deben de ser aprobadas a más tardar el 15 de noviembre de este año, para que puedan tener vigencia el 1 de enero del próximo ejercicio fiscal. Y bueno, pues de esta forma vamos a partir, a platicar un poco de estos criterios generales de política económica, no sin antes, por favor, recomendarles, pedirles por ahí que cómodamente están en sus oficinas, en su trabajo. Yo tengo cafecito, entonces espero que tengan allá a su lado una bebida refrescante, un café, un vinito, que podamos disfrutar esta tarde más allá de la parte técnica. También podemos compartir, por favor, con la confianza de siempre, que si alguien quiere compartir, quiere vertir alguna aportación, será bienvenida. Entonces pueden disponer del micrófono o a través del chat, y con todo gusto lo vamos atendiendo. Al final del día, la intención de estas charlas es también fortalecer y hacer más conocimiento. En este caso, a mí me tocó platicar de una manera breve los criterios generales de política económica, y pues aquí vienen temas interesantes, sobre todo relacionados con, o en comparación con lo que se prevé para este ejercicio 2020 que está pues ya casi por concluir, y hacer aquí unos temas, unas comparaciones interesantes. Miren, por ejemplo, el primer indicador que se prevé habla del crecimiento del Producto Interno Bruto, y en este proyecto se habla que se prevé que para el próximo año tengamos un crecimiento del 4.6%. Bueno, pero además se prevé que cerremos este año con un menos 8% por todo el tema de la pandemia. Y bueno, yo estaba escuchando a algunos especialistas en materia económica, y dicen que este criterio de política económica relacionado con el Producto Interno Bruto es como muy esperanzador. Es decir, como tiene una expectativa muy alta, porque pasar de un menos 8% del crecimiento del Producto Interno Bruto al 4.6% el próximo año la verdad es que todo el mundo dice que eso ni soñando se va a alcanzar. De hecho, recordemos que para el 2020 se había pronosticado, si nos iba muy bien, un crecimiento del 2.6%, y evidentemente pues parece ser que llegar al 4.6 es complicadísimo, va a ser muy complicado por la manera la manera en que se va a ir reactivando la economía. Sobre todo, pues aún todavía estamos muchos estados en semáforo amarillo, y al parecer tardaremos un buen par de meses todavía para que todos estemos en color verde, y entonces la actividad económica esté
esté al 100%, ¿no? Sin embargo, hay noticias interesantes en materia económica. Por ahí, por ejemplo, ya está, el otro día estaba leyendo una nota que la empresa de automóviles Toyota ya va a empezar a operar y trae allí interesantes inversiones con relación a la fabricación de vehículos, que recordemos ha sido un motor fundamental en el crecimiento económico, sobre todo en el tema en en las ciudades del Bajío. Entonces, habrá que ver, pero bueno, el pronóstico es ese 4.6%. Se establece una inflación anual de 3.0 para el 2021. Para este año se prevé que terminaremos con 3.5. De lograrse ese número, creo que podremos hablar de una economía pues, más estable en cuanto al incremento de precios, que ahí la parte que hay interesante. El otro número que me llama mucho la atención es la tasa CETES a 28 días, porque está estimando que va a cerrar en 4.0%. Y entonces aquí viene un aspecto importante para el tema crediticio. Recordemos que esa tasa es la tasa promedio para el tema de las inversiones o de los créditos, y en la medida que es baja, pues nos conviene el tema de la inversión. De hecho, ya hoy justamente veía que hay bancos que empiezan a ofrecer créditos hipotecarios por menos del 8%, y ya el 8% era todo un logro. Hoy vi uno, si no me recuerdo, es el azul, el BBVA Bancomer, de 7.9% la tasa de interés. Y entonces creo que podría ser un buen momento para los que no tengan deudas, ver el tema de los créditos, muy al pendiente con las tarjetas de crédito, porque esas sí están excedidas y están sobrevaloradas en las tasas de interés. Y la parte aquí negativa para la inversión en cuanto al ahorro, ¿no? Si yo ahorro en un banco, esa será la tasa, una tasa muy, muy baja, que evidentemente no conviene. Ahora sí que podríamos decir que podría producir más el dinero debajo del colchón o en el cochinito que en el banco. Entonces, ahí es un punto de referencia importante para que le podamos hacer ver a nuestros clientes o a nosotros mismos hacia dónde podríamos invertir. Creo que es un buen momento. De hecho, justamente el tema de que las tasas de interés estén tan bajas van enfocadas al tema de la inversión o la reactivación del aspecto inmobiliario. Se fija también como un precio promedio del petróleo, el precio de $42.1 por barril, por encima de lo que se prevé que acabará 2020, que es de $34 por barril. Recuerden que ya hace 5 años aproximadamente la economía, o al menos el aspecto tributario, no está sustentado en el petróleo. Y entonces, pues, prácticamente esto es un dato que ya no pesa mucho. La recaudación ha venido siendo más bien sólida en sí misma por los impuestos, y pues ya ven que lo que ahora también está generando una cantidad importante de ingresos es el tema de las remesas económicas. Entonces, ahora lo que hay que tener en cuenta es la cuestión de las remesas, la recaudación, que viene fuerte. Ya cuando veamos ley de ingresos, veremos que no se prevé superar un número muy superior a lo que se prevé en 2020, pero al final del día el soporte importante en los ingresos federales sí son las contribuciones. Y finalmente, como estos datos importantes de política económica es el tipo de cambio de dólar, que prácticamente lo dejan igual que el 2020, de pasar de 22 a 22.1 pesos el dólar, ¿no? Ahí viene todo tema interesante. Ustedes ya seguramente vieron o estuvieron al tanto de este buen espectáculo de dimes y diretes y pocas propuestas económicas serias entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y que bueno, eso nos deja también ahí como otra referencia de que ahí pueden pasar cosas, ¿no? Dependiendo de cómo se muevan, las elecciones de allá puede tener cierta repercusión. Recuerden que cuando entró el presidente actual, el dólar tuvo un movimiento bastante interesante. Entonces creo que es un buen momento para revisar nuestros activos, ver qué tenemos debajo del colchón, ver qué lo dejamos, qué lo transformamos en dólar, en qué compramos un bien inmueble, y a partir de ahí en qué manera nos endrogamos con un crédito. Y estos números son de referencia muy útiles para estos aspectos.
Entonces, básicamente, por cuestiones de tiempo y no aburrirlos mucho con números, esto es lo que básicamente las políticas o lo que se conoce como criterios generales de política económica marcan como los puntos más importantes o que son más útiles para este 2021. Y enseguida vamos a platicar los aspectos más relevantes del Código Fiscal de la Federación a través de nuestro amigo Pablo, porque justamente aquí es donde creo que viene la cirugía mayor para este año. Y bueno, ya Pablo nos dirá si con esta, bueno, o te pregunto, Pablo, con esas reformas se le afilan más los dientes al SAT, se le liman, ¿cómo lo ves tú? Ya para entrar en materia. Sin duda, maestro Marco, buenas tardes. Gracias nuevamente por compartir con usted este espacio, por invitarme. También saludo al maestro Dionisio y gracias a todas las personas que están conectadas, a la licenciada Ivette. ¿Cómo está, licenciada? Gusto en verla. Todas las modificaciones, más que nada, son adecuaciones a las disposiciones fiscales que tienen como fin cerrarle el círculo a algunas prácticas indebidas, a la simulación, van dirigidas a los contribuyentes irregulares, en mi opinión, y hay otras precisiones, se amplían algunos plazos en el caso de las devoluciones, se precisan algunos detalles en materia de los avisos a los accionistas, son precisiones, pero la finalidad de esto es establecer puntualidad en aquellos contribuyentes que abusan de la ley y que son considerados como irregulares. Pero esto lo iremos platicando en su momento. Ahorita voy a adicionarte un poquito, maestro, perdóname por usar este término, al paquete económico. ¿Y por qué digo que es importante conocerlo? No es una disposición fiscal, pero el paquete económico como antecedente, les comentaré, que es un lenguaje coloquial que se ha venido usando desde el 2016 y es el documento más importante de política y finanzas públicas. Es esperado como ningún otro, porque hay efectos que era importante conocer. Primeramente, cómo estamos en materia económica, cómo se va a cerrar este año y qué se prevé para el año que viene. O sea, había una gran expectación. ¿Qué va a pasar con el paquete económico? Bueno, pues va a pasar lo que la autoridad estima con sus estudios, incluye INEGI, incluye comportamiento de la economía mundial, muchos aspectos para proyectar sus criterios. Pero conozcamos un poquito del paquete económico. No es un acto de voluntad ni es un capricho del titular del Ejecutivo, ni lo puede hacer en cualquier tiempo. Todo esto está establecido en las disposiciones y eso me parece que fortalece el Estado de Derecho. Imagínense ustedes si no estuviera pegado a alguna norma, pues todos los vigilantes, principalmente personajes con ideas contrarias al gobierno, pues por allá habría elementos para la crítica, pero no. El presidente tiene que ajustarse a lo que establece la Constitución en este paquete, principalmente en el artículo 71, que es el que establece que dentro de otros funcionarios el presidente puede presentar iniciativas de ley. Eso es el primer punto. El segundo punto es el artículo 72. ¿Por qué el 72? Porque es el que establece que en materia de empréstitos, en materia de contribuciones, impuestos, reclutamiento de tropas, tiene que presentarse primero en la Cámara de Diputados. Después puede presentarse ya a la de senadores para otros efectos, pero ese es el procedimiento. Pero también hay una disposición que es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en su artículo 23, ahí se establece en dónde lo va a presentar. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver al secretario de Hacienda cuando va con su paquete, y materialmente es un paquete, una caja donde lleva cuatro documentos principales, que ya ha detallado el maestro Marcos, que yo nomás repito, que es los criterios generales de política económica, la miscelánea fiscal, la iniciativa de ley de ingreso y lo más interesante y discutible es el proyecto de presupuesto de ingreso. Bueno, el secretario llevó el paquete y se lo entrega ¿a quién?
a la presidenta de la mesa directiva, que es una conocida de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, y pues con ese cumple el primer paso de entregar el paquete. Ahora bien, ¿qué hace la mesa directiva? La mesa directiva turna este paquete a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y lo tiene que hacer en tiempo. ¿Cuándo era el plazo para presentarlo? El día 8 de septiembre. Y en ese momento inicia lo que se conoce como el reloj legislativo, o sea, corre plazo, porque les decía, todo este plazo está definido en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. No es como quieran ni cuando quieran, no, es lo que dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Muy bien, entonces, la Comisión de Hacienda y Crédito Público inicia el estudio de este documento principalmente a las leyes fiscales y va analizando lo que propone el Ejecutivo y va estableciendo si no viola derechos humanos, no viola la Constitución y va dictaminando. Pues, ¿qué creen? Ya está el dictamen y ese dictamen, en mi opinión, salió positivo y como lo mandó el presidente. El presidente a través de la Secretaría de Hacienda, que es el titular del Ejecutivo. Y lo presentan el 8 de septiembre y el 22 ya tenían el dictamen. La Comisión de Hacienda presenta un dictamen para que se someta a la Asamblea de la Cámara de Diputados y ya voten. Técnicamente es la etapa donde estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero ya el estudio se hizo. Puede ser que algunos organismos independientes, como menciona el maestro Marcos, Prodecon o cualquier otro, presente sus iniciativas, pero de entrada les diré que el procedimiento legislativo ya se está cumpliendo. ¿Y ahora qué pasa? Dentro de las políticas generales o los criterios generales, hay algunos muy importantes que sirven, como dijo el maestro Marcos, para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante estos criterios? Porque es lo que señala el presidente que quiere hacer. ¿Y qué dice el presidente? Dice, no habrán nuevos impuestos. Y eso es positivo, porque las empresas saben que por el 2021 no habrán nuevos impuestos. O sea, no es incertidumbre decir, oye, ¿qué pasará si durante el año me crean un impuesto? No, no habrá nuevos impuestos. Y la otra parte es, no se van a incrementar los ya existentes. Ese es como primer paso. Segundo, se trata de una simplificación administrativa y establecer seguridad jurídica a los contribuyentes. Otro aspecto importante es la utilización de las herramientas tecnológicas para establecer una mayor comunicación con los contribuyentes. Y luego, emitir reglas específicas ¿para qué? Para fortalecer las facultades de comprobación. En términos generales, esos son los criterios adicionales que quise comentar en relación a lo que ya mencionó el maestro Marcos. Ahora bien, vámonos al Código Fiscal de la Federación. Por efectos de tiempo, perdónenme ustedes, pero el código trae precisiones importantes que vale la pena comentarlas paso por paso y en una primera cita voy a comentar lo más importante y después ojalá y el maestro Marco nos permita y con calma podemos explicarlo más a detalle. Pero en forma general sí es importante que comentemos a bote pronto lo que ya está y en mi opinión ya está dictaminado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, solo esperando de pasarlo a la Asamblea, al Pleno y voten. Ahí nomás es, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Posiblemente se reconsideren algunas cosas, pero si no es votación para su aprobación. Bien. Y la primer aspecto del Código Fiscal que quiero comentarles es la reforma al artículo 5A del Código, que tiene que ver precisamente con la operación simulada, con las factureras, con aquellos abusos de la ley, que se conoce como cláusula antiabuso. Y déjenme recordarles un poquito que esta cláusula antiabuso se dio ya en la reforma 2020, o sea, ya estamos en vigor. Lo único que se está haciendo es una precisión a esta disposición.
Y no solo tiene que ver con el combate a las operaciones simuladas, que el título dice podrán reclasificar, sino que también atiende a una disposición, a una sugerencia, más que disposición, una sugerencia de la OCDE. Aquellos fiscalistas saben que México pertenece a la OCDE y que tiene que sujetarse a las reglas en contra de la erosión de la base gravable y el desvío de beneficios empresariales. Y se refiere a la acción número 5, a la acción número 5, que es precisamente combatir estas prácticas. Bueno, ¿en qué consiste la propuesta? Hasta ahorita dice que la reclasificación que se da en este artículo a la autoridad fiscal no tendrán efectos penales. Eso es lo que dice hasta ahorita. Y la reforma es decir, le voy a quitar esa referencia para dejarla libre. Es decir, la autoridad podrá determinarte contribuciones, accesorios y además, en una vía distinta, pueden también investigarte si cometiste algún delito del orden penal. Y eso dijo la Comisión de Hacienda de acuerdo con la propuesta y ya está avanzando. Otro aspecto importante es el buzón tributario. Aquí lo único que hacen es hacer una precisión y eso me parece correcto porque no había nada que decía qué pasa con el buzón tributario, a qué me voy a sujetar con el uso del buzón tributario. Ya se dice con claridad meridiana que va a sujetarse al horario de la Ciudad de México. No importa que haya un horario en el norte o en el sur o en el centro del país, no, tendrá que ser para efecto del buzón el horario que establezca la Ciudad de México. Bien. Ahora vámonos a otra importante, cancelación y restricción temporal del sello digital. Me parece que la propuesta, en mi opinión, es positiva. ¿Qué se decía hasta el 2020? Se decía que cuando a un contribuyente le cancelaran el certificado de sello digital, iba a ser de manera temporal. O sea, no es definitiva. Antes del 2020 sí te cancelaban y era una cancelación definitiva. Ahora se decía para el 2020 es temporal. Ahora lo que se pretende es especificar que esta temporalidad no va a aplicar para los, perdónenme la expresión, para los contribuyentes irregulares. Para el contribuyente religioso y cumplidor sí va a gozar de este beneficio. Para los CEFOS, y esto es importante, para los CEFOS y para los que transmiten pérdidas fiscales, no aplica, sino aquí la propuesta es que sea una cancelación inmediata, situación que en mi punto de vista me parece correcto. A los irregulares hay que establecerle la norma firme y a los cumplidores pues hay que darle una oportunidad. Bien, también se pretende que la autoridad, en lugar de 3 días que se tenía para dar una respuesta cuando había una cancelación temporal, que ahora ese plazo para que se dé la respuesta no sean 3, sean 10 días, lo que me parece muy positivo. También la autoridad tenía 10 días para emitir una respuesta, ahora se amplía ese plazo para que el contribuyente pueda presentar sus aclaraciones y argumentaciones y lo puede hacer durante 40 días. Ese plazo también me parece muy positivo y fue ya dictaminado. Otro aspecto interesante es mensajes. A ver, ¿qué tipo de mensajes es lo que puede mandar la autoridad? La autoridad, y a mí me parece que hablando de mensajes, hasta una carta de invitación que te puede llegar con un correo electrónico, antes te la mandaban a tu buzón físico, te llegaba a la cartita, ahora te lo pueden mandar a través de tu buzón tributario o tu correo electrónico. En esos mensajes te pueden decir, mira, aquí hay facilidades, aquí hay alguna nueva disposición, a tu celular, a cualquier otro aspecto. Eso me parece que esa comunicación es positiva y a veces es como un mensaje de alerta. Cuando llega una carta de invitación, hay algunos fiscalistas que dicen, es un llamado a misa, no le hagas caso. En mi opinión, y por haber estado allá en el centro del huracán, digo, cuando te llega una invitación es un mensaje y atiéndelo, porque normalmente hay algún indicio de alguna irregularidad.
Y si en el momento te están indicando, checa esto sin que haya inicio de facultades, por lo menos es revisa a ver si tienen razón. Y si no tienen razón, pues puedo decir no. Pero si llega a tener razón la autoridad y no le haces caso, lo que sigue es un acto de revisión en forma, que puede ser una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica. Por eso yo digo que estos mensajes que fueron ya aprobados, que pueden ser en tus celulares, es correcto. Pablo, Vámonos ahora. Perdón, maestro. gracias. No, me voy a atrever aquí a hacer unas pequeñas intervenciones, si no luego se me Claro, va con gusto, por favor. Muchas gracias. Con relación a esto que refieres, es muy importante. Nosotros hemos estado atendiendo en estos días o apoyando a varios contribuyentes justamente con la cuestión de las invitación. Coincido plenamente contigo en el sentido de que el no atenderlas es como ponerte de manera bravucón con el SAT y decirle, no te voy a hacer caso y a ver, ¿no? Pero el no atenderla es más bien darle el arma para que nos desahoguen o nos abran una facultad de comprobación. Pero aquí viene otro tema importante y eso se los quiero dejar como consejo a los contadores y a los empresarios. Es decir, cuando hay una carta de invitación, no solamente es desahogarla, es decir, no solamente es contestarla. Muchos están quedando con el tema de me preguntan algo, le respondo y se acabó. Miren, algo que es muy importante es que cuando nosotros, y sobre todo ahora en pandemia, que no nos están prácticamente permitiendo hacerlo físico, lo que nosotros enviemos prácticamente se puede transformar en una confesión. Y entonces, si de repente nosotros en el desahogo vertimos afirmaciones sin querer o sin estar malintencionadas, por ejemplo, en donde se pueda ver que no contamos con un contrato, que no contamos con algún documento que le dé soporte a alguna cuestión que nos estén requiriendo, puede ponernos en riesgo, poner en riesgo a nuestro cliente. Hace poquito, por ejemplo, la última que desahogamos tiene que ver con una diferencia que la autoridad dice, me debes X millones de pesos, y el origen está en la venta de unas acciones. Es una persona física con actividad empresarial, vendió las acciones, estas acciones se hizo todo lo que había que hacer, y la autoridad le dice, y te identifique estos millones, y entonces son ingresos por tu actividad, ¿no? Y prácticamente le dice, me debes tanto. Aquí hay un detalle, cuando empezamos a hacer el desahogo y la atención, advertimos que hubo el dictamen de la compraventa de las acciones, se le entregó al SAT, pero pareciera ser que el SAT nunca lo vio. Y entonces, esa es la parte que hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Que muchas veces son autoridades diferentes. Por ejemplo, en este caso son autoridades diferentes del Distrito Federal, o sea, administraciones diferentes. Y a mí me parece que no hay como esta vinculación o adecuada información. Entonces yo digo, a ver, me extraña mucho por qué razón la autoridad le está diciendo, le está calificando estos ingresos al contribuyente que son derivados de esas ventas de acciones cuando hay CFDIs, cuando está el dictamen de la venta de las acciones. El dictamen contiene pues, justamente cómo se hizo el cálculo, la declaración, están las declaraciones complementarias respecto del pago, la declaración anual. Y entonces, pero aquí viene otra parte interesante. Yo le decía al cliente, aquí hay que tener cuidado con la parte jurídica. Y me sorprendió mucho, digo, ver que tenían ese dictamen, porque yo le decía, ¿dónde está, por ejemplo, las actas de asamblea en donde se autorizó la venta de esas acciones? ¿Dónde están los contratos o esos temas que son como el plus? Y entonces, sí es importante y la recomendación es, sí hay que atenderla, pero además hay que atenderla bien. Y no hay manera de atenderla bien si no somos cuidadosos con el tema legal. Entonces, para mí la recomendación es, si tienen una carta de invitación, si tienen un cliente que les llegue una carta de invitación, no dejen de lado la parte legal, que tiene que ver ahora mucho con el sustento de lo que nos está pidiendo. No basta con tener bien la contabilidad, no basta con hacer bien el registro, sino ahora vamos más allá con el tema de los sustentos. Entonces, es como el tip, la recomendación, porque bajo nuestra experiencia, por ahí es donde están. Y el otro tema que es importante, ¿se puede dejar pasar? O tenemos ahora ya la oportunidad de hacer algunos trabajos de investigación para ver qué pasó con eso. Digo, yo les recomiendo a mis clientes, si te llega una carta de invitación y le estás desahogando, está bien, no pasa nada, y puedes quedarte así si estás tú como con la certeza
de que ya no va a venir nada, ¿no? O bien, podemos iniciar y preguntarle a la autoridad, oye, dime qué pasó, te contesté, te aporté información, te aporté documentación y al día de hoy no he sabido nada, estoy en incertidumbre jurídica, dime cuál es el siguiente paso, ¿no? Si es que fuese necesario. Entonces, ahora creo que con estas comunicaciones que tú refieres, que están como propuestas, tendremos, el SAT está desatado, de hecho, en la experiencia es que yo actualicé mi buzón el día de ayer, y más tardé en actualizarlo cuando ya me empezó a bombardear con correos y dije, creo que tengo más fama en el buzón tributario que en Instagram, ¿no? Entonces, ahí es otro tema que hay que tener como cuidado y bueno, dejarlo sobre la mesa para que los amigos lo tengan ahí en el radar, ¿no? Muchas gracias. No sé si Dionisio quieras Sí, aportar perdón, algo. sí quiero aprovechar, perdón, Pablo. Es que Pablo tiene toda la razón en lo que nos está diciendo, la importancia que tiene los cambios del Código Fiscal de la Federación, y la aportación que ahorita Marcos nos hace es precisamente para que como contadores, empresarios o administradores de un negocio nos ubiquemos que los tiempos de fiscalización han cambiado y qué importante es estar atentos ahorita, aun cuando apenas están en el proceso de aprobación y todavía va a pasar, como bien dice Pablo, a que quede definitivo, pero que estemos atentos a estos cambios, porque estos cambios nos tienen que llevar a hacer cambios internos en nuestros negocios, a manejar una contabilidad adecuada, lo que ahorita hablaba Marcos acerca de algo que a veces vamos descuidando, como son las actas, como son todas las informaciones, que también nos demos cuenta que si nos está llegando una invitación, que efectivamente no le echemos el saco roto, porque aparentemente a nuestros ojos puede ser que esté bien, pero si nos está llegando una invitación, como bien decía Pablo, es una alerta. Quiere decir que ya la autoridad algo ya ubicó. Y entonces, si algo ubicó la autoridad, pues, y tú no lo tienes, ahí está lo que decía Marcos. Vamos a decirle a la autoridad, oye, a ver, tú dices que yo tengo tanto de ingresos, dime por qué. Pero también hay que saberle contestar, como bien Marcos me ha enseñado, ¿no? Es todo lo que yo quería comentar. Adelante, Pablo. Gracias. Excelentes comentarios, maestro Marcos y Dionisio. En mi opinión, las cosas hay que hacerlas bien. Como dice un amigo, ¿están al 100 o están al 90? No, al 100, bien hecho. ¿Por qué es importante que quede bien hecha la solventación de una carta de invitación? Primeramente porque la autoridad, acuérdense bien, y desde la reforma fiscal 2014, que fue considerada la más importante en los últimos años, el SAT le apuesta al uso de las herramientas tecnológicas para vigilar a los contribuyentes, captar información y para fiscalizarlos. Entonces, si te mandan una invitación, por lo menos en mi experiencia de 15 años allá adentro y de otros 15 afuera, es que la autoridad nunca te molesta, es muy difícil que se equivoque. Te dice, mira, tus comprobantes fiscales digitales o CFDI arrojan tanto y me declaraste tanto. A mí me sorprendió una vez que le invitaron a que se presentara al contribuyente a la oficina del SAT y le dijeron, mira, tienes depósitos bancarios del mes pasado por 5 millones y tienes declarado 3 millones. Explícame la diferencia. Y sencillamente no había declarado. O sea, es muy sencillo porque es un ejemplo de que la autoridad capte información de bancos y de operaciones con otros contribuyentes. Pero el mensaje final es, hay que cumplirla y cumplirla bien, porque si no se cumple bien, la pueden mandar. ¿Qué sucede cuando el contribuyente no atiende una invitación o la atiende irregularmente? ¿Qué pasa a través de un comité? Y este comité dice, muy bien, hay que turnarla a una visita de gabinete, una revisión de gabinete, en fin, se puede complicar el asunto. Así que, resumen, atiendan las cosas y atiéndannos bien. Nuestra idea siempre aquí, y con la experiencia, la verdad, con toda honestidad, Marcos, Dionisio y su servidor, creo que tenemos ya un poquito de lona recorrida y las canas, no, en mi caso, no han salido en balde, y ya es muchos años atendiendo, y le damos con todo gusto las recomendaciones, porque ya hemos vivido algunas cosas. Así que ojalá y se les quede grabadito esta sugerencia de los compañeros. Gracias. Bien, si alguien de los compañeros que están conectados quiere hacer algún comentario, adelante. Y si no, permítame, seguimos. A ver, Ramoncito, por favor. Hola, contador. En el sentido de la información, documentación que voluntariamente en atención a una carta de invitación haga a un contribuyente en esta etapa de carta de invitación, está muy lejos de fundamentarse y motivarse como una facultad de comprobación.
si abundamos en la cuestión de comprobar lo que nos están solicitando y aportamos cierta documentación, el SAT tiene la facultad de que en una instancia posterior tomar esos documentos como parte de la base de datos con la que cuenta, siendo que no fue aportado en una etapa de facultad de comprobación. Es una pregunta. Si bien es cierto del lado del contribuyente, también la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice que no debemos aportar más si ya lo hemos aportado, pues en este caso, si nos conviene, pues lo hacemos valer. Pero si en alguna circunstancia algo que aportamos se aportó mal o no se midió el alcance del documento y opera algo a favor del SAT y el SAT lo quiere hacer valer, en este instante podemos descalificar ese documento dado que se entregó en una etapa que no es de procedimiento de revisión. Eso es un comentario, una apreciación, no sé cómo se pueda catalogar, pero me salió la duda y quise externarla. Muy buena la pregunta, Ramoncito. El maestro Marco levantó la mano, vamos a darle la oportunidad que vierta su comentario. Sí, muchas gracias. Este es justamente el cuello del comentario que hacía el doctor Ramón, porque justamente viene aquí cómo lo ligamos desde la parte legal. Recordemos que cualquier manifestación que nosotros hagamos se puede considerar como una confesión. Por ejemplo, por ejemplo, ahora, si lo mandamos por escrito y es a través del tributario, de alguna manera yo lo firmo a través de manera digital, estoy diciendo que lo que estoy aportando ahí es esa. Y entonces, lo que yo diga o lo que yo aporte en ese momento tiene valor legal, y la autoridad lo puede analizar en esa forma. Y les voy a dar dos ejemplos básicos que son muy parecidos a la carta de invitación. Uno, cuando me requieren, por ejemplo, en una solicitud de devolución un documento y yo manifiesto que no lo aporto en ese momento porque no lo tengo, estoy prácticamente confesando que en efecto no cuento con él, y entonces después aportar el contrato, aportar la nota de crédito, aportar lo que sea, ven mi perjuicio porque la autoridad ya en un análisis legal, la autoridad va a decir, espérame, en tal fecha tú dijiste que no lo tenías y ahora resulta que sí lo tienes y además lo tienes con fecha anterior, ¿no? Entonces, ¿me estás falsificando o de hecho hay un delito así que se refiere justamente a las manifestaciones falsas o conducirse con falsedad frente a una autoridad administrativa como lo es el SAT. Y el otro ejemplo es, hace poquito ganamos un asunto de una cancelación de un certificado de sello digital y cuando la autoridad va a hacer la verificación del domicilio, yo digo que habilidosamente, por no decir mañosamente, lo que hace es en el acta le establece al contribuyente y le dice, te hace falta 4 requisitos, ¿no? Y se lo señala, no está la contabilidad, no me enseñan los activos de la empresa, no está el representante legal, y se lo deja. En corto, o sea, así en corto, le dice el auditor al contribuyente, pues mira, te faltan estos 4, pero también te faltan aquello, y le señala otros tantos, ¿no? Pero cúmpleme, exhíbeme estos y con eso, ¿no? El contribuyente va, le exhibe estos 4 puntos que le marcó el auditor y, oh sorpresa, cuando le viene la resolución, le dicen, pero ¿qué crees? Además, no tienes esto y no me lo exhibiste, ¿no? Y entonces estabas obligado. Y entonces ya en la plática con el cliente nos decían, no, pues es que sí me lo señalaron, pero nunca me lo pidieron. Ese punto es muy importante porque no es necesario que la autoridad nos lo pida si es que esos documentos van a abonar en nuestro favor. Y entonces, como en este caso, lo que tú referías, Ramón, es importantísimo. Si bien es cierto, no es una facultad de comprobación, eso es totalmente real, la validez del documento, la validez de mi expresión como confesión, la validez de lo que yo diga, es decir, ya sea un documento en original o en copia simple, eso como tal no varía si es una facultad de comprobación o no. La autoridad lo va a tomar, y además legalmente es correcto,
con la fuerza que tiene. Ah, tú me lo dijiste, oye, pero no era una facultad de comprobación, no me estaba revisando. No, es cierto, pero tú me lo dijiste. Es tanto como decir, oye, pues lo que tú me declaraste, o los datos que asentaste en la declaración anual son una confesión, ¿eh? Por eso, de hecho, se llama así, declaración. Estamos declarando, estamos diciéndole algo a la autoridad. Entonces, esa es la parte fina que hay que cuidar mucho, porque a veces en nuestro afán de cumplir, o en nuestro afán de poder salvar o liberar al cliente de una facultad de comprobación, nos atrevemos a hacer cosas y cuando la autoridad lo analiza, nos podemos meter en conflicto. Pero por ahí va el asunto. Espero con esto haber aclarado, Ramón, la situación. Sí, sí, muchas gracias, sí. Maestro Dionisio, ¿quieres comentar algo en este punto? No, adelante, no. Bueno, creo que también va relacionado con lo que decía Marcos hace ratito, que hay que contestar y atender las invitaciones, pero pues también hay que saberlas atender, porque, pues, o sea, haz de cuenta, si me pide en una declaración, les llevo las 12 declaraciones y ahí me pueden dar más cosas que finalmente pueden ser utilizadas posteriormente por la autoridad, ¿no? Entonces, nada más estar atentos a eso. Adelante. Correcto, interesante la pregunta de Ramosito y también importantes los comentarios de Marcos y de Dionisio. Solo yo nomás preciso que les dije al principio, hay que atenderlas, pero atenderlas bien. Y el término bien comprende cuidar los aspectos legales, aportar la documentación, como dice el maestro Dionisio, lo que me están pidiendo. Y en mi opinión, cuando te invitan es en un procedimiento amistoso. Es decir, aclárame tus declaraciones. Normalmente es porque no has declarado correctamente tus ingresos y con que le lleves tu declaración reflejando esos ingresos, pues ya está. O algún otro pago que no has hecho. Pero sí hay que tener cuidado de no aportar de más, por una parte, porque el maestro Marco dijo la realidad. La declaración es bajo protesta de decir verdad. Igual un escrito que se firma tiene que ser por el representante y es bajo protesta de decir verdad. O sea, no me puedo desdecir mañana. Por eso yo le dije, hágala y hágala bien. Ojalá, Ramosito, que haya quedado tu pregunta bastante clara. Ok, en obvio de tiempo continuamos porque esto es apasionante y ya se nos está acabando el tiempo. Perdónenme, pero yo tengo varios puntos que quisiera comentarles. Adelante. Ok, otro que tiene que ver, y les voy a tratar de comentar lo que es más usual. Hay otras cuestiones ahí de escisión de sociedades, de embargos, y eso es importante. Pero a mí me gusta platicarles en lo poquito que me queda. Perdón, maestro Dionisio, porque le voy a robar unos minutitos. Adelante. Lo de la vida diaria. O sea, vamos a suponer ahorita, devoluciones de saldos a favor. Eso lo vemos día porque muchos contribuyentes ahora que no hay muchos ingresos, pero pueden tener costos muy altos, pues tienen la posibilidad de tener saldos a favor. Bueno, hay una propuesta en este rubro y la primera dice que se va a considerar como que la solicitud de devolución no está presentada cuando no te localicen en tu domicilio o estés en el padrón de contribuyentes como no localizado. Y en ese caso no va a interrumpir el plazo de prescripción. ¿Para quién cree que va esta disposición? Para los malosos, perdónenme el término, para los irregulares, para aquellos que compraban facturas, generaban saldos a favor y pedían la devolución. Por eso yo digo que la reforma y precisiones al código, precisiones legislativas es para cerrarle la puerta a los contribuyentes irregulares. Bueno, hasta ahí. Pero también se amplía el plazo de 10 días, que es un plazo que tiene la autoridad hasta el 2020 para emitir una resolución para valorar todos los elementos dentro de la facultad de comprobación. Ahora, en lugar de ser de 10, se va a 20 días, cosa que es un beneficio también, porque en esos términos podemos también aprovecharlo para aportar pruebas. Bien, ¿y qué sucede con las solicitudes de devolución que fueron presentadas antes de la entrada en vigor de esta nueva reforma? Que la propuesta es que vía transitorio se establezca que se van a aplicar las disposiciones vigentes en el momento que se presenta la solicitud de devolución. Es decir, todas las del 2020 van a tramitarse con esta disposición. Las del 21 será otro boleto. Bien. En materia del Registro Federal de Contribuyentes, esto me parece que es un tema de moda. ¿Y por qué le digo de moda? Porque acuérdense que había un plazo para presentar los avisos de socios y accionistas de las personas morales,
que generó una serie de dudas, revueltas. La Prodecon emitió allá criterios normativos, el SAT dio a conocer por allá. Entonces aquí la propuesta que hacen es que se presenten el nombre y el RFC y además que incluyan a todos los asociados. Fíjense bien, ya no es socio accionista, sino asociados, porque algunas empresas ya le quitaban el término socio accionista y le ponían asociados. Ahora la precisión es que sean socios asociados, además que vaya bien designado la estructura orgánica de la empresa. Es decir, si tienes un gerente, un administrador que ni es ni socio ni accionista, pero es un asociado y está en la estructura orgánica, lo tienes que declarar, o sea, dar el aviso. Aquí la propuesta es dar el aviso. Y es importante también que se señale cuando hayan disminución de capital, aumento o disminución de capital también tiene que señalarse. Y en esta materia también una precisión que señala que si durante 3 años la persona moral no tiene movimientos, fíjense bien, porque hay muchas ahorita por las razones que sean, que no tienen movimiento, la autoridad te puede disminuir obligaciones. Eso me parece de cierta manera que es positivo. O sea, si la tengo ahí y tengo obligaciones de renta, de IVA o de retenciones, pues la autoridad en 3 años no hay movimiento, me la va a disminuir, cosa que me parece correcto. Ahora bien, por efectos de tiempo me voy a ir a otro párrafo que señala plazo para conservar la contabilidad. Esto me parece sustantivo, porque normalmente conocemos que la autoridad tiene 5 años para ejercer sus facultades de comprobación y si no se ejerce se dicen que ya caducaron sus facultades, es decir, no se puede ir más atrás. Sin embargo, esa caducidad de la facultad está condicionada, entre otras cosas, es que tengas inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, lleves contabilidad y tengas declaración. Eso no cambia. Ahora lo que cambia es que el plazo debe ser por el tiempo en que subsista la sociedad, tiene que guardar los comprobantes que demuestren haber cumplido con las disposiciones fiscales. ¿Y qué es eso? Pues declaraciones, libros y todo. Fíjense bien el cambio. Y se refiere porque pueden haber problemas de solución de controversias con operaciones entre partes relacionadas y en materia internacional. Me voy a una que ya por obvio de tiempo estamos terminando, que es la que se refiere y que hizo mucho ruido, es al uso de herramientas tecnológicas para tomar fotos, videos y grabaciones. Y esto cuando salió, yo vi varios artículos que la llamaban que era un retroceso impresionante. Alguien me preguntó de los medios de comunicación que cómo la veía, yo dije todo lo que vaya en contra de los irregulares me parece correcto. Entonces lo que se busca aquí es únicamente, la precisión tiene que ser clara, únicamente se va a llevar a cabo cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación. Acuérdense que la propuesta es modificar el artículo 45 que ya de por sí le establece obligaciones al visitado, que le permite el acceso, que pueden sacar copias y pueden revisar oficinas, talleres. Y ahora también, o por lo menos el dictamen ya lo avaló, que pueden tomar fotografías, videos, llamadas, uso de celulares. ¿Para qué? Para motivar. Acuérdense ustedes que la irregularidad es una empresa fachada, fantasma, que no tiene personal activo e infraestructura. Entonces el autor va a decir, pues yo no veo que haya gente, yo no veo que haya activos, no veo que además es un cuartito de 2x2. Eso me parece a mí positivo. Y no es lo que se dice en algunos medios, en mi opinión, perdónenme, pero es opinión personal. Hay unos medios que dicen, oye, ya SAT te vaya a tomar una fotografía en tu casa, en tu oficina. No. Se tiene que únicamente ceñirse cuando haya facultades de comprobación. Perdóneme, por el tiempo, hasta aquí suspendo mis comentarios para darle oportunidad al maestro Dionisio y perdóneme por excederme, maestro, pero es interesante todo esto. Sí, gracias, Pablo. No, sí, de hecho, creo que la parte más importante es del Código Fiscal de la Federación y creo que aún hay algunos detalles importantes. Yo creo que en su oportunidad se debería de ampliar porque sí son situaciones que vienen a, pues, probablemente, como tú dices, no afectar al contribuyente, pero sí a darle un giro a la fiscalización
Hablabas de la reforma del 2014 y bueno, pues yo creo que esta reforma también ahorita es muy sustancial con respecto al Código Fiscal de la Federación. Y yo pienso que ahorita dijiste algo que es muy importante. A veces pensamos que todo lo que hace la autoridad es en contra del contribuyente. Hay ciertas situaciones que se van haciendo para hacer unas reglas adecuadas para sancionar a los que son efectivamente irregulares. Esta cuestión que mencionabas ahorita de lo de las cámaras y eso, también quiero agregar un comentario. Así como cuando llega alguien a un notificador a una empresa y tiene que mostrarnos su gafet y que su oficio de que fue autorizado, yo casi estoy seguro que esto va a estar regulado y también yo me imagino que van a tomar las fotografías pues, con un celular que esté autorizado por parte de la autoridad, ¿no? Porque no creo que con el celular personal anden ahí tomando fotos o cosas por el estilo. Me imagino que todo esto va a tener una regulación interesante. Pero de acuerdo a lo que platicaba Marcos y de acuerdo a lo que nos platica ahorita aquí el maestro Pablo Gutiérrez con respecto a los cambios en el Código Fiscal de la Federación, realmente vemos, pues no hay un incremento a los impuestos. Pero, ¿qué es lo que sí viene? Bueno, pues la autoridad lo que está haciendo es plasmar en ley las experiencias que ha tenido y yo creo que los casos que ha perdido, ¿no? O sea, regular un poco más situaciones como, por ejemplo, ahorita lo que decían en el Código Fiscal de la Federación de las devoluciones y todo este tipo de situaciones, yo creo que es lo que está plasmando más por el sentido que se está buscando una mayor recaudación a través de la fiscalización. A mí me corresponde hablarles de dos puntos. Sí, Yo adelante. voy a hacer una interrupción por dos cosas. Uno, perdón, Dionisio, el tiempo nos comió. La verdad es que esto se ha ido como agua, cosa que, Sí. que me sorprende. Pero eso confirma que nos apasiona tanto esto, ¿no? Y se nos va No, y muy que rápido. es un tema de interés. Entonces, yo lo que propondría, les quiero proponer es que hagamos otra sesión en donde abarquemos con más calma nuevamente lo que nos falta para no acelerarlo y tratar de matarlo. Y lo vayamos retomando cómo se va a dar. De hecho, en donde podamos ya abarcar, por ejemplo, estas propuestas que hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a las reformas que ingresó ya el Código Fiscal, para ir avanzando. Y viene un tema muy importante. La autoridad ha evolucionado de una manera impresionante. Y la pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa es, ¿nosotros cómo estamos evolucionando? O sea, ¿seguimos pensando, seguimos desahogando estos requerimientos o seguimos llevando la contabilidad como lo llevábamos hace 3 años? Yo les diré, estamos mal. Seguimos todavía pensando en que la manera en como yo lo venía haciendo es la correcta. Yo me atrevería a llevarlos al análisis. Porque así como la autoridad ha estado modificando sus herramientas de recaudación, de fiscalización, de observación, creo que nuestra respuesta en algunos casos está siendo muy lenta. Y me refiero inclusive a las cámaras. Por ahí, Coparmex ya hay una postura interesante, por ejemplo, en donde habla en la cuestión de la reclasificación de operaciones, en el tema de las fusiones, escisiones de sociedades y en cómo se van a considerar enajenaciones. Entonces, estos temas que de repente como que pasan desapercibidos, pero que sí tienen un gran calado ya en la vida empresarial. Y otro tema que yo les quiero decir y que me encanta de lo que estaban refiriendo ahorita es justamente de cómo de cuidar nuestros derechos y cómo protegernos. Miren, aquí les va como otra luz amarilla que yo les quiero hacer notar. Todo el mundo sabíamos de la existencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero de alguna manera, pues la Procuraduría Fiscal ahí está, es quien defiende los juicios del SAT y por ahí como un poco aislada. Hay que echarle un ojo y esa es recomendación gratis, pues es como el valor agregado. No pierdan de vista lo que está haciendo la Procuraduría Fiscal de la Federación. Para este año ya tiene una relevancia importante porque para la reforma fiscal penal 2020 se establece que la Procuraduría Fiscal de la Federación va a participar como coadyuvante en la persecución y como asesores especializados para el tema de los delitos penales. Aquí en el chat les voy a dejar una revista nuevecita, es el primer número que emite esta Procuraduría, en donde trae temas muy interesantes, pero el primero que arrancan es con un artículo del Procurador Fiscal de la Federación, en donde ratifica, él toma nuevamente el tema de la reforma fiscal y habla el esbozo, ¿no? ¿Cuál es la política en esta materia por parte del gobierno federal?
y hace mucho énfasis en que, y que coincide con lo que dice Pablo en el sentido de que la reforma está dirigida a los malos, a los factureros, a los pagadores, a las outsourcing, a las malas. Lo que a mí me preocupa mucho es el daño colateral. Es decir, que en estos bombazos o en esta estrategia para atacar a los malos, el daño colateral que le puede afectar o le puede causar a muchos de nuestros clientes o de muchos de nuestros amigos, empresarios. Y entonces esa es la parte que creo que hay que estar muy alertas, estar muy al pendiente, y estos ejercicios nos ayudan mucho. Entonces, perdóname que te haya interrumpido, ya puse en el chat, ahí estoy poniendo, perdón, el vínculo donde pueden descargar la revista de la Procuraduría. Para los que nos encantan estos temas, es un manjar, porque hay artículos de magistrados, de fiscalistas muy reconocidos y con temas muy novedosos en la materia. Está el propio procurador fiscal. Entonces, vale mucho la pena leer esta revista, y ahí vamos a ver cosas, digo, para mí son muy, muy interesantes respecto de la nueva cara que tiene la Procuraduría Fiscal, y que recordemos que ahora viene en alianza con la UIF, con la Secretaría de Hacienda, e incluso ya por ahí hay convenios con el Seguro Social. Entonces, no nos caiga de repente de sorpresa que venga una auditoría del Seguro Social con la fuerza de la UIF, con la fuerza de la propia SAT, y entonces es parte del mismo. Entonces, si me permiten, yo les vuelvo a convocar, los invito a que la próxima semana retomemos este tema y le demos como la continuidad tanto al tema que nos faltó, que es IVA, SR, algunas partes finas de Código Fiscal que creo que ya no, por el tema de tiempo no podemos abarcar, y asimismo, pues que nuestros amigos puedan como formularnos preguntas, escribirnos, y pues bueno, que la podamos retroalimentar. ¿Qué les parece? Sí, perdón, a mí me parece muy bien, y nada más es que quiero retomar un poquito de lo que decías ahorita, de la transformación que debemos de tener como contadores, como empresarios, como empleados, de las aportaciones que debemos de hacer. Todo se está modificando, entonces debemos actuar diferente. Por eso yo creo que es correcto darle atención a lo que atención merece, y estos puntos creo que merecen atención para todos, y ya vimos que el tiempo se nos pasa muy rápido hablando de estos temas, y por mi parte, pues encantado la próxima semana de ahondar un poco más, porque tienes toda la razón con los daños colaterales. Es cierto que estas leyes están preparadas, y estas modificaciones para atacar la corrupción y todas estas cosas, pero hay quienes por una falta de cultura fiscal, por un buen apoyo o algo así, se enfrentan a un problema y de repente ven en riesgo su total patrimonio. Por lo tanto, excelente tu comentario con respecto a nosotros qué estamos haciendo, y ese sería un mensaje en general para todos. Y por mi parte, sí estoy de acuerdo, la próxima semana, si quieren, por aquí nos vemos. Muchas gracias, y ya la próxima semana pues, estaremos dando un poco más de información. Sin duda, de acuerdo con los dos maestros, y es importante también ver los acuerdos que está llevando a cabo la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahora no solo está coadyuvando para investigar los delitos al SAT, sino está firmando convenios con los estados, y el pasado sábado 26 de septiembre firmó con el estado de Quintana Roo. Algo que me parece muy positivo, porque penosamente el estado de Quintana Roo es de los lugares más importantes, está en el top 10, por decirlo así, en cuanto a factureras y el outsourcing irregular, cosa que no es buena imagen. Entonces es importante, como él dice, se les acabó la fiesta, y a mí me parece que todo lo que sea combate a la evasión y elusión fiscal es positiva, porque le permite al gobierno tener ingresos federales para atender a los problemas necesarios como la salud y cubrir sueldo de médicos y demás. Puestísimo para el próximo jueves, muy para continuar. Me quedaron algunos temas de Código Fiscal, pero podemos ampliarlo, y los demás temas que han sugerido. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes, y por mí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Entonces no me queda más que nuevamente reiterar las gracias, recordar que este espacio está diseñado justamente para hablar de empresas, de derecho, de lo que inclusive podemos hacer como personas para crecer y ser mejores y forjar mejor forjar mejor nuestro destino. Muchas gracias, un gusto, y que tengan excelente tarde. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, excelente tarde. Luego, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, maestro Pablo, maestro Marcos. Hasta luego. Gracias, aprendí mucho de ustedes, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, licenciada Ivette. Saludos.
Un gusto en saludarlo, contador Pablo. Saludos. Maestra Nick, don Arturo, Ramoncito, saludos. Saludos, hasta luego.